Mabuika, ¿es para tu cuenta o no es para tu cuenta? Es un personaje que después de un año y medio sigue sirviendo, que ha mejorado o no con Nicole, que es uno de los personajes más jugados de la conflagración, que se ha mantenido correctamente de forma estable a pesar del power creep y sobre todo, ¿quién más que su esposo oficial para decirte si merece o no merece la pena? Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Tenéis 2 bendis lunares por apoyar el canal de forma free to play y lo que más cuenta son suscribirse con campanita y puntitos del hype los que estén en el móvil, así que gracias por todo ello, like, comentario para el algoritmo y demás. Que aprovechen si están comiendo y vamos con, gracias por estar detrás de la pantalla, Mabuika al final merece la pena para tu cuenta, cuando encaja y sobre todo constelaciones, primera, segunda, arma, tercera constelación que te da la últimas 3 y aumenta los niveles de poder a un nivel espectacular. Vamos con ello. Pues bien, vamos a hablar del nivel de poder de Mabuika, aparte de lo que suman sus constelaciones, pero sobre todo vamos a resumir, porque creo que ya todos sabemos el nivel estándar actual de Mabuika y parece, por suerte, y después de la llegada de Nicole, aunque no todo el mundo tiene Nicole C2 Arma, pero en algún momento puede que le guste para mejorar su equipo de Mabuika, el nivel de poder real y el techo real que a día de hoy puede alcanzar Mabuika. Así que, empezando por eso, y ahora explico en qué contextos de cada cuenta puede encajar mejor o si te sirven las constelaciones y el arma. Empecemos porque Mabuika es un personaje que es DPS y para algunos equipos puede ser un soporte. El argumento de soporte lo vamos a descartar porque ya existe Durin y Durin, aunque no muchos tienen a Durin, es el best in slot de la mayoría de personajes que requerían anteriormente una Mabuika, aunque pierdes algunas mecánicas de puntos de noctambulismo, algunos pequeños bufos y alguna cosa más, aunque realmente no hay problema porque la bajada de resistencias general de Durin ya es un bufo muy grande para muchos equipos que compensa todo lo que hace Mabuika. Así que el rol de soporte de Mabuika ha quedado extremadamente descartado, aunque mucha gente, repito, no tiene a Durin, y es una utilidad ya no tan importante, aunque se le puede sumar. Ahora, DPS. ¿Cuál es el techo del equipo de DPS de Mabuika actual? Pues si hablamos, como os expliqué en su momento, de mínimos y todo hace 0 y la variante ligeramente superior con Jansan C6, que es mejor que Xilonen C0, que ya os lo estuve explicando cuando salió Mabuika, tenemos que Mabuika, Flinch y Skirk están extremada y espectacularmente cerca, como os expliqué, al nivel de que un artefacto mejor o peor puede cambiar el nivel de poder de estos equipos. Entonces, si sabemos que los techos sí que son objetivamente Zibai, luego Nefer y luego Mabuika podría disputar el top 3 a mínimos, y digo podría disputar porque, como explico aquí, varía mucho. Si por ejemplo os gusta Mabuika y le habéis sacado C1 arma y tenéis Flinch C0 con Skirk C0 y Scoffy C0, pues igual Mabuika es el tercer mejor equipo de vuestra cuenta relativamente respecto al top del juego, es decir, es un top 3 real. Pero luego, si hablamos de techos y hablamos de intercambiar todo el tema de las comparaciones posibles, tenemos que Mabuika realmente disputa el top 4, siempre va a estar por debajo de Flinch, y a día de hoy, después de la llegada de Nicole C2 Arma, bueno, en este caso con Mabuika, sí, Nicole C2 Arma, porque a partir de la C0 Bennett es mejor que Nicole, lo hemos hablado mucho. Nicole C0 con cualquier arma de ataque, el cazador de dragón es imposible porque es Citrali quien le pasa el cazador a Mabuika, no supera a Bennett C0. Pero Nicole, a la que consiga su arma, la C2, porque la C1 no hace nada, .jpg, una de las dos o las dos combinadas, Mabuika mejora muchísimo el daño en comparación a Bennett. Entonces, esto posiciona objetivamente a Mabuika en top 4, por encima de Skirk. ¿Por qué? Porque Flinch con Nicole C2 arma, en el caso de Flinch concretamente, Nicole C2 con cazador de dragones y set de nobleza, que es menos inversión incluso que el tema del arma. Flinch sí se posiciona como tercer objetivo, mejor equipo, y encima, o sea, encima de estar encima de Mabuika. Es que estoy diciendo una guarrería, porque si digo que Flinch está encima de Mabuika, en mi esposa me pongo celoso, pero bueno, me han entendido. Así que eso es lo que es Mabuika. Ahora, si en SNES Naya salen 2 o 3 equipos que estén igual o mejor que los equipos lunares, teniendo en cuenta que ya habéis visto que el 1, 2 y 3 son Zibai, Nefer y Flinch, ¿dónde deja Mabuika cuando salga SNES Naya? Pues entonces actualmente sería un top 4 y en ciertas condiciones un top 3 por encima de Flinch, pero
Mabuika, si salen 2 equipos más, bajaría a ser el top 6, 7 más o menos, teniendo en cuenta que la nación del crío igual es posible, igual no, que salga un cuarto slot perfecto del equipo de Skirk y Skirk remonte, con lo cual Mabuika sería el top 7. Actualmente lo que es un top 7 sería pues un equipo de Varesa, que sigue siendo muy jugable y la gente lo disfruta mucho, aunque sabéis que no da muy buenos tiempos en la conflagración en comparación a otros personajes y demás. ¿Esto merece la pena o no? Yo diría que se ha mantenido muy bien, pero también diría que es objetivo otro argumento, y es que los arcontes solo duran 2 años en el juego. Nahida, desde que salió, funcionó muy bien durante Sumeru todo el Hyperbloom, posteriormente en Fontaine se jugaron varios equipos muy buenos de Hyperbloom, pero llegado a Natlan, ni un solo personaje de Natlan funcionó con Nahida. Ni Varesa, ni Chaska, ni Kinich, ni Mualani, ni Mabuika, ni Skirk, ni ningún carry de los que salió. Entonces, quedó ahí más o menos su deadline, su fecha límite. Luego es verdad que, como es la arconte, intentaron redimirla y dejarle un puesto vitalicio, un buen trabajo de por vida en el equipo de Nefer. Luego, Furina, más de lo mismo. Furina fue increíble en Fontaine, más o menos se usó en Natlan, pero tampoco os creáis que mucho. Con Kinich sí tenía un best in slot, con Moalani tenía un best in slot, pero su puesto vitalicio ya final y su techo actual donde más se juega es con Skirk, y es un solo equipo. A pesar de ser un arconte, ha sobrevivido con un solo equipo y es un puesto de honor, al igual que el equipo de Nahida con Nefer. Entonces, en orden cronológico, Mabuika le toca lo mismo. Le toca que igual Mabuika se mantenga más o menos ya en SNES Naya, y yo creo que el puesto de honor de Mabuika va a seguir siendo como DPS en su mismo equipo, aunque quién sabe si en vez de Citlalli sacan algún crío que aplique increíble y que dé unos buffos increíbles por encima de Citlalli el día de mañana, igual hay un nuevo techo de Mabuika con ese crío que no existe junto con Nicole C2 y tiene un techo mucho más alto. Esto aún no ha pasado, así que no podemos verlo, pero el argumento claro que es un facto a día de hoy es que los arcontes duran 2 versiones. Si lo aplicamos a Raiden, Raiden fue uno de los 3 equipos top de Inazuma, el Raiden National y el Raiden Hyper Carry con Sara C6, luego se jugaba mucho la Yaka Permafrost, y luego de Inazuma salió Sumeru, y Raiden siguió teniendo muchos puestos tanto en sus equipos antiguos como en los Hyperbloom de Raiden Triple Maestría en Dendro, en Sumeru, pero luego al tercer año después de Sumeru llegó Fontaine, Raiden no se volvió a usar. Los arcontes duran 2 años. Punto. Eso es lo que ha pasado durante 6 años, casi 7 de Genshin Impact. Así que este argumento aplicarlo a Mabuika. Puede seguir siendo un personaje que puede equivaler a día de hoy a un DPS parecido al que puede llegar a tener Varesa, que no está nada mal, pero sabéis que Varesa es muy fuerte, le gusta mucho a la gente, más no es lo que más daño puede llegar a tener en la conflagración. Lo que más daño es Skirk, Mabuika y los lunares. Ha vuelto Ludvar, y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Ludvar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback. Y ya sabéis, si usáis Ludvar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Ludvar. Entonces, constelaciones, arma C1, C2. Pues bien, primero en prioridad el arma, luego la C1 y luego la C2. La C2 es espectacularmente fuerte, como siempre os dije, y el arma también, en este caso, tiene una diferencia muy grande a diferencia de otros personajes. Hay otros personajes que os digo, bueno, si no tenéis su arma, la C1 o C2, y su arma se puede sustituir por esta o por la otra. En el caso de Mabuika es imposible. Arma de 741 ataque base, el más alto del juego. 11 probabilidad de substat. Pasiva que le da 35 de daño crítico y 30 de ataque, si no recuerdo mal, y ese buffo lo tienes siempre activo. No existe un arma en todo el juego que puedas activarla y tener todos estos buffos al mismo tiempo. Es una barbaridad lo que te da el arma de Mabuika. Y luego eso, la C1 te da al final más buffos, más ataque, más tiempo en tu habilidad elemental y demás, pero la C2 lo que hace es eliminar un 30% de la defensa de los enemigos y darle, en este caso, una cantidad de multiplicador adicional en proporción a tu ataque total, que se desmide aparte de los 200 de ataque base
que ningún otro personaje del juego ni ningún otro bufo puede conseguir, porque ataque base luego significa que se multiplica por todos los porcentuales del reloj, de los bufos, del nobleza, de lo otro y del otro, e igual la C2 es meterle, no sé, 600, 700 de ataque, que es una barbaridad absoluta. Entonces, la C2 de Mabuika es otro maldito nivel. ¿En qué casos y en qué cuentas serviría? Pues bien, lo primero es que Mabuika es un carry piro, que esto diréis, sí, Phil, me acuerdo, en Genshin todos son carries piro. Pues sí, así que al ser un carry piro, si no tenéis otro carry piro, es muy poderosa. Phil, yo tengo Arlequino. Entonces Mabuika merece la pena, porque de hecho no comparten soportes en general y hay mejores equipos de Mabuika que de Arlequino. Aunque Arlequino tiene una rotación de hacer una cosa rara con los ataques normales que derrite con Citlali y tiene muy buen daño, por cierto. Así que Mabuika sí va a merecer la pena en tu cuenta. Ya tienes los 3 equipos lunares y el equipo de Skirk y quieres esperar los equipos de Notclay porque solo te faltaría el de Mabuika para todo el top. Entonces en tu caso puedes esperarte y no sacar a Mabuika. Ya tienes a Mabuika, ya te ayuda en la conflagración, es uno de los mejores equipos de tu cuenta, solo sacaste un equipo lunar y aparte del ahorro para los equipos de Sniesna ya crees que puedes sacar alguna cosa, arma o constelaciones, pues el arma es increíble, C0 arma y luego arma C2 y sí que va a mejorar increíble tu cuenta y el daño de la propia Mabuika. Y por último, la C3 ya sabéis que es la última 3, con lo que da más multiplicador. Sabéis que la ulti lo que hace es sumar un multiplicador a los cargados, ya no solo el daño del corte, o sea que vas a hacer más daño de forma general. Así que la C3 para algún loquillo que quiera irse muy lejos sí merece la pena la C3 de Mabuika y es bastante fuerte. Poquito más, esto es un poco el resumen de lo que hace falta para que tengáis el criterio para tomar la decisión de Mabuika sí, Mabuika no. Muchos la tendréis, así que dejad en los comentarios quién tiene ya Mabuika, igual lo que le interesa son las constelaciones. Muchos sois nuevos, igual no sabéis si merece o no. Puede seguir mereciendo la pena, pero cuidado con la situación que os he dicho de ir por los nuevos equipos top y los nuevos carries de Sniesnaya y ya tener igual cubierto 1 o 2 equipos por encima de Mabuika o incluso 3. Habrá mucha gente que tenga los 3 lunares más Skirk que son hasta 4. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para la gracias por estar ahí un día más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Noche a miñis y chaito.